Bien, entonces, como les explicaba, esta circulación mayor y menor se relaciona con el transporte de la sangre, ¿no? La circulación mayor transporta sangre oxigenada, rica en oxígeno. La circulación menor transporta sangre desoxigenada, que no tiene oxígeno, y que desde luego se va a relacionar más que todo con presiones que son, y, bueno, pues menores de lo que corresponde al lado izquierdo. Ahora, también habíamos comentado de que el corazón está compuesto por un sistema de conducción especializado, ¿no? Esto tienen que saberlo muy bien porque ya en la anterior clase les comenté que el corazón, al igual que el cerebro, tiene un sistema eléctrico, un sistema de células que conforman una estructura muy especializada. Y esta es la explicación de por qué el corazón no deja de trabajar. Es por eso que el corazón automáticamente en todos ustedes está realizando esa fase de contracción y de expulsión de sangre. Este sistema de conducción está conformado por quienes. Por un lado tenemos el nodo sinusal o el nodo sinoatrial, también recibe ese nombre, cuya ubicación está localizada en la aurícula derecha, como vemos en la imagen, justamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, esta imagen de acá, acá vemos la vena cava superior que se conecta desde luego con la aurícula derecha, y justamente por debajo de la desembocadura tenemos que el nodo sinusal. Este nodo sinusal está compuesta por células especializadas que son autónomas, que quiere decir que ellos por cuenta propia están generando un impulso, también llamado el marcapaso fisiológico de nuestro organismo. Este es el marcapaso fisiológico, el nodo sinusal o el nodo sinoatrial, recibe ese nombre. Una vez que genera el impulso, ¿no? Genera un potencial de acción, ese impulso va a viajar por estas tres fibras interauriculares, como vemos acá. Esta del medio reciben el nombre de haz mediano, o también llamado el haz de Wenckebach. Que está prácticamente relacionado con la cara lateral de la aurícula derecha, recibe el nombre de haz o tracto posterior, también llamado el de Torel. Y esta fibra de acá recibe el nombre de haz anterior, o en todo caso también llamado o tracto anterior o de Bachmann. Esta fibra de acá, como vemos, tiene una prolongación que se localiza a nivel de la aurícula izquierda, y esta prolongación que sale de lo que es el tracto de Bachmann ayuda dentro de lo que es la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, es la finalidad de estas fibras interauriculares. El impulso se genera y viaja por estas tres y permite la despolarización de ambas aurículas, ¿no? Que si recordamos está representado por la onda A de lo que es el cambio de presiones en las aurículas. Una vez que se contraen las aurículas, el impulso que permitió esta contracción pasa al nodo AB. Este de acá es el nodo AB o nodo auricoventricular, que se localiza en el piso de la aurícula derecha. Una vez que el impulso pasa acá, inmediatamente va a dirigirse al tronco de haz de His. Este es el tronco de haz de His, el mismo que se va a dividir en dos. Una rama que va a ir a inervar lo que corresponde al ventrículo izquierdo, y otra rama que va a ir hacia el ventrículo derecho. Entonces, esta es una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se va a bifurcar en dos, una anterior y otra posterior. La derecha no se bifurca, o sea, no se divide en más ramas, y estas delgadas líneas verdes que ven acá son las fibras de Purkinje, ¿no? Que están relacionadas y que nos ayudan dentro de lo que es la despolarización ya periférica de ambos ventrículos. Por lo tanto, ese es el sistema de conducción cardíaco, y este trabajo de este impulso que se genera en el nodo sinusal y que viaja por todo el trayecto de este sistema de conducción va a estar desde luego representado por ondas a nivel del electrocardiograma. Como vemos acá en la parte inferior, es un pequeño trazado electrocardiográfico que nos está mostrando la presencia de la onda P, que representa la despolarización auricular. Esta pequeña línea de acá que les estoy mostrando con el cursor, que es el segmento PR,
que es un pequeño retraso que produce el nodo AB, porque el nodo AB, una vez que llega el impulso, retrasa este impulso para que los ventrículos se puedan llenar por completo y posteriormente recién permite el paso del impulso hacia los ventrículos. Esta contracción o el viaje del impulso por los ventrículos va a originar la contracción ventricular que está representada por el complejo QRS en mi electrocardiograma. Una vez que se contraen los ventrículos, estos van a tener un pequeño retraso o que está representada por la segmento ST que les estoy mostrando con el cursor para posteriormente llevarse a cabo la fase de repolarización ventricular que está representada por la onda T. ¿Listo? Entonces, este sistema de conducción tienen que saberlo, siempre les van a preguntar en prácticas, siempre les van a comentar cuáles son las partes o los componentes de este sistema de conducción y cuál es su función dentro de lo que es la contracción ventricular. Nuevamente, ¿alguna pregunta que tengan? Muy bien. Creo que no, doctor. Bien, entonces vamos continuando. Acá lo mismo, estamos viendo el sistema de conducción, ya con los nombres, ¿no? Que les había comentado, este es el haz de Bachmann, este es el de Wenkebach o medio, este es de la posterior o también llamado haz de Torel. Siempre saber, ¿no? Que el nodo sinusal es autónomo, no se olviden, es autónomo. Nosotros no podemos en ningún momento parar por cuenta propia la contracción cardíaca, ¿no? No es que yo quiero ver mi corazón deja de latir, no, no es así para nada, ¿no? Entonces, desde luego, este nodo sinusal y el nodo AB van a estar conectadas con algunos tractos de lo que es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático sí pueden influir en el trabajo del corazón, ¿no? ¿En qué sentido? Si se estimulan las fibras simpáticas, podemos tener un aumento de la contracción cardíaca. ¿A qué me refiero? Una taquicardia, por así decirlo. Si se estimulan las fibras parasimpáticas, todo lo contrario, ahí lo que corresponde puede existir una bradicardia, un enlentecimiento o un trabajo lento por parte del corazón. Ahora, nosotros siempre tenemos que pensar que este nodo sinusal va a ir generando el impulso, pero en algún momento este se puede enfermar. Esa es una cualidad también que tiene este sistema de conducción. ¿Qué quiere decir? Que si este se enferma, imagínense depender solo del nodo sinusal. Si este se enfermara, automáticamente el corazón deja de funcionar, pero no es así. Nuestro corazón es tan inteligente y tan bien creado, por así decirlo, que si el nodo sinusal se enferma, otro se hace cargo. ¿Quién? El nodo AB. El nodo AB puede hacerse cargo e inmediatamente él generar un impulso para que los ventrículos se puedan contraer. Sabemos que las aurículas se van a llenar por cuenta propia. Sabemos que de las aurículas va a pasar la sangre de estas hacia los ventrículos de forma automática. Por lo tanto, los ventrículos, su contracción y su expulsión es mucho más importante que la contracción o el llenado de las aurículas de la sangre hacia los ventrículos. Nosotros si calculamos la frecuencia cardíaca lo hacemos con la contracción ventricular, no la auricular. Hay muchos pacientes que viven un ejemplo con una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es nada más que la contracción caótica de las aurículas. Las aurículas se van contrayendo de forma caótica, pero no importa, la sangre igual va a pasar a los ventrículos. ¿Qué es lo más importante? Que los ventrículos se contraigan de forma regular y con una frecuencia cardíaca aceptable, que es de 60 hasta 100, una contracción normal. Eso es importante. Es por eso que cuando ya vayamos viendo de repente, les voy a también explicar un poco de fibrilación, que es la arritmia más común en cardiología, de por qué la fibrilación auricular tiene un ritmo irregular, porque lo normal es que una persona tenga un ritmo regular, ¿no? Una frecuencia cardíaca, dependiendo, ¿no? En algunos de ustedes va a estar 68, 69, 70. Se menciona que la frecuencia cardíaca normal es más o menos 5. O sea, ¿qué quiere decir? Algunos va a estar 70, 72, o puede bajar un poco. Eso es relativo, ¿no? Pero es muy diferente que en la fibrilación, donde puede estar la contracción, la frecuencia cardíaca a momentos de 100, a momentos de 60, a momentos de 110, etcétera, que es variable. Por lo tanto, eso se relaciona desde luego con lo que corresponde la generación de impulsos en otros lugares del corazón. ¿A qué me refiero?
Si el nodo sinusal genera un impulso, este tiene que viajar por todo este sistema de conducción, pero no siempre va a seguir este trayecto. En algún momento, en algún lugar del corazón también se pueden generar otros focos, otros impulsos ectópicos que pueden alterar el funcionamiento del corazón. Que lo vamos a ver más que todo en patologías. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es luego lo mismo, las fibras interauriculares, lo que habíamos comentado, las anterior, el as posterior y el as medio, ¿no? Que con sus nombres respectivos, acá lo podemos ver, el anterior, por un lado, que se relaciona con, o también recibe el nombre de as de Bachmann, el medio, que Wenckebach, y bueno, el as posterior, que también recibe el nombre de Torel. Entonces, cada uno puede tener un nombre. Estas tres son las fibras interauriculares que se encuentran en las aurículas y que conectan o permiten el paso del nodo sinusal al nodo AB. Bien. El nodo AB ya habíamos comentado que se encuentra en el piso de la aurícula derecha y un poco cercano a lo que corresponde al orificio del seno coronario. Como vemos acá en la imagen, está, bueno, pues muy cercano a lo que es el seno coronario. Y también se relaciona casi con el tabique interauricular, que separa las aurículas de aurícula izquierda de la aurícula derecha. Bien. El haz de His, que prácticamente es una conexión entre lo que corresponde al nodo AB y la rama derecha e izquierda de los ventrículos como tal, también se puede hacer cargo. Un ejemplo, si el nodo AB se enferma, porque también puede enfermarse el nodo AB, este trastorno a nivel del nodo AB recibe el nombre de bloqueos auricoventriculares. Los bloqueos auricoventriculares se dividen en tres: primer grado, segundo grado, tercer grado, y el de segundo grado a la vez se divide en dos, que es MOVIT 1 y MOVIT 2. Entonces, este hecho o esta alteración que se enferme el nodo AB puede hacer que otro se haga cargo, como ser ¿quién? El haz de His. El haz de His puede generar también impulsos para que se favorezca la contracción ventricular, pero este lo hace más lento. ¿A qué me refiero? El nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, el que generalmente emite el impulso para una contracción normal, va a generar estos impulsos a una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Sabemos que esa es la frecuencia cardíaca normal. Pero si se enferma, se puede hacer cargo el nodo AB. Este va a emitir el impulso a una frecuencia cardíaca más lenta, de 40 a 60. O sea que el paciente va a tener de 40 a 60 pulsaciones. Puede tener 42, 44, eso es variable, ¿no? Pero el rango va de 40 a 60. Ahora, si en todo caso el que se hace cargo de generar el impulso es el tronco de haz de His, este lo hace más lento, a una frecuencia cardíaca de 20 a 40 latidos por minuto, que desde luego esta frecuencia cardíaca es incompatible con la vida, puesto que tenemos que dar una solución a esto. No es normal que el haz de His genere el impulso. Ahora, si en todo caso el haz de His no quiere hacerse cargo, se pueden hacer cargo aquí en las fibras de Purkinje, que están en la periferia. Estas fibras de Purkinje van a emitir el impulso a una frecuencia cardíaca de menos de 20 latidos por minuto. Entonces, si se dan cuenta, estas frecuencias cardíacas no son compatibles con un funcionamiento cardíaco normal. Por lo tanto, que se sugiere, en algunos casos, implantar un marcapaso. Bien, entonces vamos continuando. Y lo que les comenté, el trabajo del corazón puede estar alterado por algunos otros factores. Y tal es el caso del sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo se va a conectar y va a estar en relación con el sistema de conducción cardíaco. Y es así que desde luego, a través de sus vías simpáticas y parasimpáticas, pueden alterar el funcionamiento del corazón, alterarlo. En ningún momento pueden inhibirlo. Ojo, muy importante. Les coloco un ejemplo. Si alguno de ustedes en algún momento tiene algún disgusto fuerte o les dan una noticia que no es grata para ustedes, inmediatamente van a sentir que el corazón está trabajando rápido. Y eso se debe, ¿por qué? Porque se activó el sistema nervioso simpático y este está activando o estimulando a lo que es el nodo sinusal y el nodo AB para que el impulso se pueda transmitir con mayor velocidad y que se genere una contracción como tal. Pero eso es algo compensatorio, porque una vez que pasa el estrés, la frecuencia cardíaca vuelve a un estado normal. O en otro ejemplo, cuando algunos de ustedes está pasando la calle y de repente se cruza un auto de forma súbita,
Entonces se llevan un susto e inmediatamente sienten que el corazón está latiendo rápido. Es lo mismo por la activación de este sistema, del sistema nervioso simpático. En algunas situaciones puede activarse las fibras del sistema nervioso parasimpático. Generalmente esto se produce en pacientes que, un ejemplo, realizan bastante actividad física. Los pacientes o las personas que realizan mucha actividad física constantemente van a tener una activación del sistema nervioso parasimpático. Y esta activación del sistema nervioso parasimpático generalmente va a producir ¿qué? Bradicardia, una frecuencia cardíaca lenta. En los pacientes deportistas netos, si ustedes le hacen un electrocardiograma, van a tener frecuencias cardíacas de repente menor a 60, 54, 58. Eso es normal. ¿Por qué? Por la activación de este sistema nervioso simpático, que es constantemente por la actividad constante que está haciendo el paciente. Se recibe el nombre de bradicardia vagotónica. ¿No? Es algo normal, es algo fisiológico, no es patológico y que no impide, desde luego, tal vez alguna conducta con el paciente porque algunos lo pueden observar, ¿no? Siempre ustedes que tengan un paciente pregunten, ¿hace deporte? ¿Realiza deporte constantemente? Y seguro van a tener una respuesta positiva y esa va a ser la explicación de por qué el corazón trabaja lento. Pero no solamente el sistema simpático y parasimpático van a actuar a nivel de lo que es la función cardíaca, también algunos trastornos hormonales pueden influir en su trabajo, como ser el, las hormonas tiroideas, ¿no? El hipertiroidismo o el hipotiroidismo también influyen en el trabajo del corazón. Los pacientes que tienen muchas hormonas, T3, T4, triodo, tironina, tiroxina, son pacientes que pueden tener un aumento de la frecuencia cardíaca, tener una taquicardia sinusal. O aquellos pacientes que tienen una disminución en las hormonas pueden tener bradicardias, en el caso de los hipotiroideos. Los pacientes que tienen hipotiroidismo se caracterizan porque tienen una deficiencia de estas hormonas. Recordemos que estas hormonas intervienen en el metabolismo a nivel orgánico. Por lo tanto, su deficiencia puede, desde luego, en cierto sentido, actuar a nivel de lo que es el nodo sinusal y el nodo AV y producir un trabajo más lento en cuanto a lo que es la generación del impulso, condicionando una bradicardia. Pero también tenemos otras hormonas, como ser la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que pueden aumentar también el trabajo del corazón, ¿no? Son catecolaminas, por un lado, que si yo las utilizo, puedo influir también en el nodo sinusal, aumentando en cierto sentido el trabajo del corazón. Bien. Y este es el sistema de conducción. Como podemos ver, el sistema de conducción está compuesta por el nodo sinusal. Fíjense cómo el impulso viaja por estas, se contraen las aurículas, pasa a los ventrículos, el impulso pasa por estas y se contraen los ventrículos. Y tenemos la frase de trabajo cardíaco. El electrocardiograma prácticamente es nada más que una representación gráfica del trabajo del sistema de conducción. ¿A qué me refiero? Esta representación gráfica que está, bueno, representada ¿por qué? Por ondas. Acá tenemos la onda P, que representa la despolarización auricular, el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, que representa la repolarización ventricular. Por un lado, tenemos también esta línea, que es un segmento. Ojo, un segmento es una línea isoeléctrica, que no es positiva ni es negativa. Esta línea, que está representada por lo que corresponde o representa el retraso que produce el nodo AB para que se puedan llenar por completo los ventrículos. Entonces, este es el segmento PR, una línea isoeléctrica. Y acá tenemos el segmento QT, que nada más es una línea isoeléctrica y que también es un retraso que se produce en los ventrículos para que se lleve a cabo la repolarización como tal. Se dice que cuando nosotros valoramos el electrocardiograma, tenemos que ir midiendo las diferentes ondas y ver si es que tienen un parámetro normal. Esto lo vamos a ver en la clase de electrocardiograma que les voy a dar y les voy a explicar todo lo relacionado a los diferentes valores de las ondas. Acá podemos ver también los vasos sanguíneos. Recordemos que las arterias se relacionan con el trabajo del corazón. Su diferencia entre las venas es su capa media, ¿no? Su capa muscular.
Las arterias tienen una capa muscular mucho más gruesa a comparación de las venas. Algo también importante es que las venas tienen válvulas. A nivel de las venas que se encuentran en extremidades inferiores, vamos a encontrar venas que favorecen en cierto sentido el regreso de la sangre a nivel cardíaco, a diferencia de las arterias, que las arterias no tienen en ningún momento válvulas, ¿no? Las venas tienen válvulas y las arterias no. Las arterias tienen una musculatura más gruesa que las venas, correcto, pero ambas están compuestas por las mismas capas. Tienen un endotelio que se relaciona con la parte interna, una túnica íntima que se relaciona con lo que es la túnica media y el epitelio o endotelio como tal, o una túnica media que, bueno, se relaciona con la musculatura, y por último una adventicia que se relaciona con la capa más externa de ambas, ¿no? Tanto las arterias como las venas. Entonces, la única diferencia, les recalco, venas tienen válvulas y las arterias tienen más musculatura que las venas como tal. Nuevamente, acá podemos ver una imagen donde nos muestra las diferentes capas, tanto de las venas como de las arterias. Tenemos una túnica adventicia, que es la más externa, la capa superficial, una túnica media, que está representada por la musculatura, y una túnica interna, que está representada por el endotelio, o capa más fina, que representa las capas de los vasos, ¿no? Acá tenemos las venas, también sus capas, desde luego, pero no olvidemos, acá tenemos un ejemplo, la válvula, que es una característica de las venas, que desde luego permite que la sangre vaya en ascenso para que pueda regresar hacia la aurícula derecha. Recordemos que toda la sangre que se expulsa hacia todo nuestro cuerpo por el ventrículo izquierdo, por la aorta y las diferentes arterias, tiene que regresar por las venas. Ya desde luego una sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, y que una vez que regresa tiene que hacerlo hacia lo que es la aurícula derecha. Toda esta sangre va a regresar por las venas cavas, ya sea vena cava superior o vena cava inferior, hacia la aurícula derecha, pero para evitar que esta sangre no permanezca, un ejemplo, a nivel de las extremidades inferiores, la sangre tiene que ir ascendiendo para retornar hacia el corazón, y para eso están estas válvulas, ¿no? Para que la sangre no esté regresando y no permanezca en la parte inferior. Esa es la característica importante. Pero también recordemos que existen capilares que se van a relacionar y van a favorecer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono a nivel celular, y que nos permite desde luego el poder nutrir y favorecer la oxigenación a todas las células de nuestro organismo. Entonces, entre las arterias y las venas vamos a encontrar los capilares, los mismos que van a tener una estructura más simple, solamente van a estar compuesta por endotelio y nada más, ¿no? Como vemos acá en la imagen, un endotelio delgado, muy fino, y que su característica se relaciona con lo que es el intercambio de nutrientes y oxígeno por parte de la sangre. Acá lo mismo, tenemos una arteria, la musculatura más gruesa, las capas que son casi las mismas que las venas, y los capilares que solamente están compuestos por un endotelio muy fino, y que se entiende que eso es para poder favorecer el intercambio de gases. Acá lo mismo, tenemos las venas, las arterias, tenemos las venas, sus capas muy importantes, y los capilares que van a ayudar en el intercambio como tal, ¿no? Entonces, para terminar ya la clase, recordemos, estamos haciendo una conclusión, que las diferentes arterias o los diferentes vasos se van a relacionar con el trabajo del corazón. El corazón tiene que trabajar con estas estructuras para poder permitir la expulsión de la sangre, ya sea a nivel de la aorta, sangre oxigenada, la pulmonar, sangre desoxigenada, y que posteriormente esta se va a oxigenar a nivel pulmonar. El corazón es un órgano noble que tiene un sistema de conducción cardíaco muy especializado, trabaja en conjunto con algunos otros sistemas, como ser el sistema nervioso simpático, parasimpático, simpático, que puede influir en su trabajo, pero también trabaja con hormonas, trabaja con otras estructuras, como ser también dependientes de otros órganos, como ser los pulmones que ya habíamos mencionado. ¿Listo? Ahí terminamos, chicos. No sé si tienen una pregunta. No, doctor, está bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, para todos ustedes, miren, esta clase estaban muy pocos. Sí, ha sido, desde luego,
el inconveniente que tuve ayer con la atención de pacientes en la noche. No he exigido que prendan cámaras porque sé que es muy temprano y de repente algunos aún están en cama, pero es solamente porque yo creo el inconveniente, ¿no? La siguiente clase, bueno, tienen que estar todos presentes y también siempre activando las cámaras. Bien, por favor, eso les voy a pedir a todos ustedes. Si no tenemos ninguna pregunta y bueno, bajo este pequeño inconveniente que yo lo he creado y que desde luego como toda persona responsable tengo que aceptarlo y no tengo que exigir que estén todos y tampoco puedo exigir que de repente tengamos algunas observaciones en cuanto a lo que son las cámaras, que creo que 1 o 2 nada más lo prendieron, pero no importa, por esta vez les acepto todo. La siguiente clase nuevamente les recalco, las exigencias van a ser las mismas. Muy bien. Gracias, doctor. Listo, Está bien, doctor. ahí quedamos chicos, buenos días y que tengan un lindo fin de Buen semana. día. Buen día, doctor. Y Buen usted, día, doctor. doctor. Bueno.